solamente pegaré. Ahí Luis Aguazú, Federico González, tenemos un ondeo al Ministerio del Interior, está Luis Acuera, Pegada Loable, una cararica de fuera, o ahora no tiene al año de activa, me voy mando a Jarte de Ñona y Aguazú, hoy voy a ver tu plan activa, y mando a la Huesa, Caraiguazú, que esté un arca. Para José Luis Díaz. Peaya Evo, Pepe, Neño Peruma, ni que ahora ni Grupa Ecte. Ministro Oñeño, o castellano, Benjamín, y mando a Are, no invité a Guaraní. En el estudio a mí, y mando a Guaraní, de pura ejecutiva. Y mando a Solo Corape, Guape, y mando a Guaraní, y me vea. Veía y donde el Perú que está con el reino y mandó a Emiliano de Fernández a ministro de Guaraní. Ahí bajaba yo mandó a ver el coague tres estudios y a ver Emiliano de Fernández Managua no le llevó a subir. El Guaraní no ve ni ande de Coesa, Guaraní no ve Caracú ni ande ya ver Cuba, ni ande Guaraní aña en esta Guaraní. El Paraguay es un país que es irreconocible sin el Guaraní. El Guaraní ha estado en los momentos más difíciles. Estuvo en las palabras, en las voces, en los sentimientos, en el dolor de las mujeres que combatieron en Piribehuí, de aquella que sagradamente Francisco Papa tiene la costumbre de recordar como la más gloriosa de América y que hoy está representada por todas estas damas, para quienes pido un fuerte aplauso. Señoras y señores, no hablaron ni inglés, no hablaron francés, ni ruso, ni castellano, ni guaraní, ni mi a guaraní no manó ni cuey, a guaraní no coy de ni cuey, mi cuñado buscaba que me luis que te culpe, para Iguazú de Pona, y me la ya ocupaba. Pasó el tiempo y esas mismas mujeres se construyeron en el Paraguay, diezmados, y llega la guerra del Chaco. Y en la guerra del Chaco, un 28 de mayo de 1933, el ilustre, legendario, el grande mariscal José Félix Tigarrilla, entonces coronel, a partir de la orden general número 51 de ese 28 de mayo de 1933, declaró al guaraní como idioma del ejército paraguayo. Y era una cosa tremenda. Mi bolico era muy guay, baja para allá. Entonces yo guaraní me llamé de que coaba ya eva. O catu y me la eva o más de coaba y coaba mi guaraní ande coamo aña de coaba eso. Llegó un norteamericano y le decía que hablando guaraní sabía, por ejemplo, que borracho era cabú. Pero yo le decía, aparte de cabú, tú hiciste ide, tú hiciste tronco, tú hiciste lembure, tú hiciste tatare, apenas andemos de coaba. Cuando nos referimos a la muerte decimos manó. No es solamente Manó, pues dije que digo por ti, los de Xavier, San Guazú, Heavy, Pema, o por ejemplo Nacional de Sahari, o como mañana de Yara Piquete, o de Llama y Usara, cada más en la tabla Manoa. Y el Tigarrilla usó guaraní, y él pasó a ser en la Caguazú para toda la tropa, y León Canet, el coronel Franco. Y el avión se convirtió en Mirape Coatá, y el Mohamoa era los transportes que existían en ese tiempo. Cururú era el nombre de la ametralladora pesada, Baracayarí de la ametralladora liviana, y Siponite, la liana que habla, el teléfono de campaña. Solamente quiero recordarles un hecho histórico, no voy a mencionar ni dónde ni cómo, pero Paraguay siempre en desventaja, Paraguay siempre en desventaja en la frontera, defendiendo un bastión donde había agua, y anunciándose a la tropa allí que del otro lado venía una enorme tropa boliviana para tomar el sitio. Esos soldados paraguayos piden socorro al Comanchal, pide acá el mensaje cifrado ahora. Con Erigué, caballo que timamos a tuyo a botar de piales. Con Erigué, caballo que timamos a tuyo a botar de piales. Los bolivianos tenían sus traductores, ellos hablan guaraní, es el tercer idioma más hablado de Bolivia hoy. Sin embargo, no pudieron entender. Lo de Cogeril fue fácil, al amanecer. Caballo que tenemos a fue el problema.
caballo de 3 patas, ni siquiera eran entero el caballo mutilado. Ojo también de que llegar a entenderlos. Lo que nunca pudieron entender era que el caballo que teníamos arriba era el tercer cuerpo de caballería, que siempre anduvo a caballo. Y no está de más decirle que esa batalla, como muchas, se ganó gracias al idioma guaraní. Este es un hecho histórico, ministro, muchas felicidades. Este acto es encomiable, vale la pena, y que ojalá todos los paraguayos tengamos siempre la oportunidad de celebrar nuestra condición de paraguayos, recordando siempre a el más importante valor que tenemos, a nuestra dulce y expresiva lengua guaraní. Muchas gracias, buenas noches.